Dios les bendiga a todos mis hermanos en la fe, Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos gracias a Dios porque Dios nos permite la vida y Dios nos ha guardado, nos ha librado de todo mal. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, nos protege y nos defiende. Pues saludamos a todos nuestros hermanos que están pendientes, como la iglesia Betel y su campo. Están pendientes la iglesia presbiteriana, la iglesia que siempre está pendiente de todas las denominaciones. Damos gracias a Dios también por toda la barra de pastores que han traído palabra de Dios en estos días, y cada siervo de Dios, Dios lo usa trayendo un mensaje importante. Esperamos que todos los siervos de Dios que nos escuchan, deseamos bendiciones para ellos, su esposa, las iglesias que están pastoreando, Dios les bendiga. Pues estamos en días difíciles, mas no imposibles. Sabemos que en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Pues saludamos a nuestro hermano Agustín Guerrero, patrocinador de Pan de Vida, su amada esposa. Deseamos bendiciones para ellos, sus trabajadores. Y recuerden, amigos y hermanos, consumir su rico pan de vida. Puede acercarse a la panadería que está aquí en la colonia Xochimilco, o también cuando vaya a Villahermosa, orilla carretera, tenemos la panadería allá en Monte de los Olivos, donde puede detenerse y comprar su rico pan también, o en Cunduacán. Recuerde que hay variedad de pastelitos, hay variedad de panes que usted le gusta, una concha, le gusta, o un pastelito. Bueno, lo que le agrade. Recuerde comprar su rico pan y llevarlo a casa, o también a la cafetería de aquí de Xochimilco, donde usted puede llegar, pedir su café, pedir algo que le guste y saborearlo, y esperamos que lo haga continuamente. También saludamos a la licenciada Janet, a su amado esposo, ingeniero Breiner, les saludamos, su muchacho, deseamos que Dios les guarde y les bendiga donde se encuentren. Saludamos a todos los muchachos de aquí de Canal 8, que Dios los guarde a ellos también, porque ellos tienen una familia. Deseamos que cada prédica que escuchan les ayude para ser mejores, y que ese talento que tienen ellos, esa habilidad, por medio de esta plataforma llegue el Evangelio hasta donde ustedes viven y nos escuchan. Que este programa Luz y Vida traiga mucha bendición a muchas familias. Saludamos a mucha gente de la ciudad de Puebla, del estado de Puebla. Deseamos saludos y bendiciones a la región Valsequillo, a la región Puebla-Tlaxcala. Deseamos bendiciones para todos. Y esperamos que todas nuestras familias que nos escuchan, esperamos que estén bien y bendecidos. Pues damos gracias a Dios porque vamos a continuar con nuestro tema acerca del fruto del Espíritu, pero antes aquí tenemos un hermano a mi lado que le va a dar un saludo. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos los que ya nos están escuchando por medio de Canal 8 y de sus redes sociales. Que el Señor les bendiga grandemente. Aprovecho también para saludar a mi familia allá en Puebla, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi cuñado y a mi sobrino. Que Dios les bendiga, familia, pero también de una manera especial a nuestra hermana Tere de Ciudad Mendoza, juntamente con toda su familia. Que Dios les bendiga en gran manera y sigan buscando de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo dejaremos para que también el pastor pueda traernos la palabra. Vamos a Gálatas, el capítulo 5, donde encontramos en el versículo 22 y 23, dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues vamos a presentarnos ante Dios para pedirle de su respaldo, para que esta palabra, que muchos ya están pendientes de este programa Luz y Vida, sea de una gran bendición el tema que vamos a impartir con la ayuda de Dios. Oramos. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias por medio de Jesucristo, tu Hijo amado.
nuestro bendito Salvador. Gracias porque tu presencia real aquí, en este lugar de Canal 8, permite que tu Espíritu Santo se mueva en esta área. Tu Espíritu Santo toque vidas, toque muchas personas que están desanimados, desanimadas. Permite, Dios, que el fruto del Espíritu pueda ser real, porque está relacionado con nuestro carácter, cómo somos realmente. Esperamos que tu palabra nos ayude, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro para enseñarnos esta hermosa palabra. Padre, te lo pido por medio de Jesús. Amén. Pues vamos a nuestro tema. Estamos hablando acerca del fruto del Espíritu. Ya logramos estudiar el primer fruto, que se llama amor. Recuerde que el amor es atacado por muchas leyes, como la ira, como el orgullo, como el desaliento, y tenemos que cuidar el fruto del Espíritu llamado amor. El amor es de Dios, tenemos que amar para ser amados. Y recuerde que la vida sin amor fracasa. Necesitamos tener presente el fruto de amor. También vimos el fruto de Espíritu, que es gozo. Esperamos que cada día, como dice la palabra de Dios, estad siempre gozosos. Gozo viene del griego, que significa alegría. Gozo es placer por algo, es placer en extremo. Gozo está en el alma por la presencia de Dios. Y recuerde que este gozo es el fruto del Espíritu, que nos ayuda para estar, pues, demostrando lo que hay en nuestra persona referente a nuestro carácter. Vimos también el fruto del Espíritu es paz, y todos necesitamos la paz en nuestra persona. Diario necesitamos la seguridad interna en el alma. Por eso la paz es algo que flota en un mar espiritual de quietud, de tranquilidad. La paz es el afecto de Cristo cuando lo pronunció en la cruz del Calvario. Recuerde que Jesús murió por toda la humanidad. Él dio su vida en rescate por muchos, y esperamos que esta paz que cada día nos motiva, podamos pensar también con nuestra mente, tener presente la paz cuando vayamos a descansar. Recuerde que el rey David dijo: en paz me acostaré. Una gran señal de este hombre de Dios, la paz, es importante. También a estas alturas, la paciencia, todo esto está relacionado con nuestro carácter. Necesitamos la paciencia en medio de pruebas, en medio de problemas, porque paciencia es aguantar, sobrellevar, sufrir, padecer. Pero si somos fuertes, la Biblia dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así que esperamos que la paciencia nos ayude para estar en la batalla, ganar la batalla, porque el fruto del Espíritu, paciencia, nos corona y nos hace más que vencedores. Nos toca estudiar el día de hoy. El fruto del Espíritu es bondad. La palabra que encontramos en este pasaje bíblico, tenemos nosotros aquí este fruto bondad, que nos ayuda para pensar en lo siguiente. Tomamos este fruto para que logremos estudiar este punto importante de bondad. Ya en otro tema vamos a explicar la palabra benignidad, que también es importante tenerlo presente en nuestra vida. Ahora, cuando el fruto del Espíritu está presente en nuestra vida, el fruto del Espíritu, ¿cómo se conoce una persona cristiana? Cuando tiene un temperamento muy alto. Muchas veces en nuestra iglesia surgen problemas por un simple detalle, porque yo quería cenar lo que acostumbramos cada año y otro propone otra cosa para cenar, y hay detalles, fricciones dentro de la iglesia, cuando la bondad
no está presente en nuestra vida, nos olvidamos que la palabra bondad tiene un gran significado: amabilidad, generosidad, clemencia y misericordia. Cuando tenemos este fruto del Espíritu en nuestra vida, la bondad desaloja el egoísmo hacia otro, porque dentro del pueblo de Dios, dentro de toda la sociedad, siempre ha habido egoísmo, ha habido pleitos, ha habido divisiones, ha habido contiendas, mas cuando el Espíritu de Dios mora, vive en nosotros, tenemos que demostrar un cambio, tenemos que demostrar que somos diferentes. Por eso la Biblia nos habla de este fruto llamado bondad, que es amabilidad, generosidad, clemencia y misericordia. Pues vamos a nuestra pausa y enseguida regresamos. Continuamos con nuestro tema el día de hoy: el fruto del Espíritu es bondad. Vamos a ver un detalle que pasó en el tiempo de Jesús en San Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. Vamos a escuchar esta lectura. Si usted tiene muy cerca su Santa Biblia, busque Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Muy bien, tenemos aquí una gran pregunta que los apóstoles, discípulos, vienen a Jesús y le preguntan. En el versículo 1 tenemos la pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En ese momento, cuando hay una realmente pregunta, porque los discípulos de Jesús vinieron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos querían saber quién era. Alguno de ellos había pensado: ¿puedo ser yo? Porque Jesús me llamó de las redes, o pescando, o detrás de aquella mesa de tributos, cuando estaba cobrando los impuestos, de aquel trabajo el Señor me llamó. Y nació en ellos una inquietud: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Viendo Jesús que había cierto egoísmo hacia uno al otro, el Señor Jesús tomó un ejemplo, y dice la Biblia: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Cuando ellos vieron la acción de Jesús, es posible que ellos se miraban unos a otros. ¿Para qué Jesús toma un niño? Si le estamos preguntando quién es el mayor en el reino de los cielos. Pero Jesús sabía dar una buena enseñanza, dándonos un ejemplo. Cuando Jesús llama a esta criatura, a este niño, y lo pone en medio de ellos, les dice en el versículo 3: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Oiga, qué mensaje tan fuerte. Esto tiene que ver con nuestra amabilidad, tiene que ser con nuestra clemencia o misericordia. Cuando usted escucha esta lectura o lee en su Santa Biblia, cuando Jesús les dijo: de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño inocente, un niño sin malicia, un niño que no tenía odio, un niño que no era egoísta, Jesús lo toma como ejemplo, y el Señor Jesús les da una enseñanza: que si no os volvéis en el reino de Dios como un niño, no entraréis en el reino de Dios.
Es necesario que veamos el ejemplo. Por eso Jesús dice, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amigos, aquí Jesús está dando una buena enseñanza. Usted encuentra a muchos niños en la calle, en la escuela. Hay niños muy quietos, muy tranquilos, muy pasivos. Hay niños que aman, niños que tienen algo en su carácter, en su forma de ser, son obedientes, son responsables. No es necesario que papá o mamá les esté diciendo vas a hacer esto, vas a hacer lo siguiente, sino que el niño sabe qué es lo que tiene que hacer en casa. Y también si está estudiando, si es un niño inteligente, la criatura a cierta edad no tiene malicia, no tiene maldad, se levanta porque su mente está sana, su corazón está limpio, no hay pecado en su corazón, no hay egoísmo, no hay envidia. Sin embargo, un niño que Jesús lo usa como ejemplo, le dice en el versículo 4, así que cualquiera que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces es importante humillarse, no ser altivos. Si somos bondadosos, la bondad, este fruto de bondad, nos lleva a una vida limpia, nos lleva a ser calidad, nos lleva a ser atractivos. Por eso la bondad tiene conducta, la bondad tiene buen trato, la bondad tiene buenas palabras y cosas. Por eso la palabra de Dios nos ayuda para que en nuestra persona, en nuestro carácter, podamos nosotros ser como niños. Vale la pena pensar en este tema, porque dentro de nuestra familia habrá alguien que es muy especial, que no le gusta recibir órdenes. Hay mucha gente que no le gusta recibir órdenes, sino que él dice, yo hago lo que quiero, y yo decido, y yo esto. Pero cuando el fruto del Espíritu está presente en nuestra vida, dentro de nuestra congregación, dentro de nuestro lugar donde nos acercamos para alabar a Dios, somos unas personas distintas. Y si dentro de un templo somos amables, somos bondadosos, somos apacibles, pues debemos de serlo también en la calle. Le voy a relatar un relato que esto sucedió hace un tiempo. Una persona cristiana, una mujer cristiana, estaba siempre barriendo su calle, pero por no tener un recogedor, una escoba para amontonar y echarlo en una bolsa, ella barría y la basura la acomodaba al vecino al lado. Y un día la vecina le dijo, oiga vecina, la ha observado que usted toda la basura que barre de su banqueta la pone frente a mi casa. Vecina, no se vale, usted es cristiana. Y ella dijo, no, yo no soy, es el aire que se lleva la basura, es el aire que lleva para allá. Pero la vecina tenía cámara y la hermanita aquella, entre comillas, no tenía cámara. Entonces la vecina se daba cuenta que ella barría, pero le amontonaba la basura a la entrada de ella. ¿Cuántos creyentes no tenemos buen testimonio? No tenemos buen testimonio para hacer luz, para hacer la sal de la tierra. Todos necesitamos tener una vida limpia. Necesita este tema, esta calidad de bondad en nuestra vida. Por eso mucha gente dice, para yo ser como, y mencionan a la persona, no, yo no llego al templo porque mi vecina, según dice que es cristiana y me hace esto. Los hijos de Dios, recuerde que podemos vivir en medio de, como dice la Biblia, primera a Tesalonicenses. Vamos a la Biblia. La misma palabra de Dios nos anima para que nosotros tengamos mucho cuidado.
mucho cuidado para que podamos nosotros ser de buen testimonio. Vamos a buscar primera a Tesalonicenses, el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 15. Vamos a esperar esta lectura bíblica. Mira, Sí, adelante. mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con otros. Muy bien, la misma escritura, la palabra de Dios nos anima, nos ayuda para que todo hijo de Dios, toda hija de Dios, podamos tener nosotros presente este fruto. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Es importante, pueblo de Dios, amigos que están pendientes de este su programa, porque uno se pregunta, porque pasó todo un año y mi vecino nunca entregó su vida a Jesús. Pasó todo un año y mi familia no entregó su vida a Jesús. Pasó todo un año y donde yo trabajo, mis compañeros, ninguno se atreve a entregar su vida a Jesús, porque no estamos demostrando que somos bondadosos, que somos amables, porque llegamos a nuestro trabajo y ni siquiera saludamos al patrón, al portero, al que está a la entrada checando. Somos tan simples. ¿Y cómo queremos nosotros llevar gente a Jesús si nosotros nos falta la bondad? Recuerde que necesitamos la bondad porque están viendo nuestra conducta. La bondad está dando a conocer que no damos buen trato a nuestros semejantes, que no tenemos una buena palabra, que no saludamos ni a la entrada ni a la salida. Nosotros los hijos de Dios, si tenemos el fruto del Espíritu, escuchemos lo que dice el texto que vamos a leer, Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Muy bien, tenemos acá otra cita bíblica que encontramos la palabra irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos que ser diferentes. Acuérdese, pueblo de Dios, que nuestra personalidad tiene que ser distinta. Hombres y mujeres que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo, tenemos nosotros que ser un ejemplo a la sociedad. Donde nos encontramos, tenemos que demostrar esa bondad que está dentro de nosotros. Por eso cuando usted llegue a una reunión, salude a todo mundo y ya terminó la reunión, despídase con un buen saludo, buenas noches, hasta mañana, que descansen, demuestre que el fruto de bondad está en su persona. Por eso la palabra del Señor dice, no paguéis mal por mal, seguid lo bueno. Si nosotros traemos una escuela no agradable, porque no traemos una buena educación, nuestros padres no nos educaron desde pequeños, no nos instruyeron, pues nosotros ahora vamos a tratar de sembrar los valores, el respeto, la amabilidad. Vamos a demostrar que somos personas preparadas, inteligentes, sabias, prudentes, y que donde quiera que estemos, nosotros podemos demostrar que tenemos la luz del Evangelio. Recuerde que nuestro programa se titula Luz y Vida. Necesitamos todos tener ese privilegio. Pues vamos a otra pausa y enseguida regresamos.
Continuamos con nuestro tema, el fruto del Espíritu es bondad. Espero que el tema que estamos tratando el día de hoy nos ayude a todos en nuestra formación, nos ayude a todos en cuanto a nuestra educación. Recordemos que la palabra de Dios nos ayuda a ser mejores. La palabra de Dios nos pone la plomada de albañil para caminar rectamente delante de Dios. Si usted nos está hoy sintonizando, todos los televidentes que están pendientes de su programa, que le ayude el tema a ser mejor. Si ha sido una persona con mala conducta, ha sido una persona especial por su carácter, permite que Dios hoy te moldee, Dios te haga a su imagen y semejanza, para que la familia que te rodea, la familia, las amistades, los compañeros de trabajo, no se rían de ti. ¿De qué sirve que llegas al templo? ¿De qué sirve que llegas a tu congregación si tú no eres realmente lo que la Biblia nos enseña? ¿Por qué escuchas muchos temas y no pones en práctica la palabra? Vale la pena escuchar a aquellas personas que pues quieren ver en nosotros esa bondad, quieren ver en nosotros esa amabilidad, esa clemencia, porque con nuestro testimonio podemos ganar a mucha gente para el reino de los cielos. Una cita bíblica más encontramos en Génesis 45:15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Una gran experiencia de aquel joven llamado José. Ustedes muy bien saben la historia de José. José tenía sueños, les comentaba a sus hermanos, a su padre, a su madre, acerca del sueño que él tenía. Y todos, al escuchar el sueño de José, como que no les agradaba. No estaban de acuerdo con lo que José les comentaba acerca de su sueño. Y aquellos hermanos carnales inmediatamente dijeron un día: vamos a deshacernos de nuestro hermano. ¿Qué hacemos? Y alguien dijo: vamos a matarlo, y se termina el problema. Porque José, pues es un muchacho que es menor de edad, es un pastor de ovejas, nosotros somos mayores que él, y como él tiene sueños que nuestro manojo se inclinan hacia él, y como que el sol y la luna y las estrellas se inclinan, y les dio rabia, les dio coraje. No puede ser esto, porque ellos no tenían el fruto del Espíritu. Sin embargo, José, a temprana edad, el Espíritu de Dios vino a su vida, y José era diferente a sus hermanos. Un día su papá le dijo: hijo, mira, te preparé una túnica de colores. Al único hijo. Por eso su padre, cuando le dio la túnica, él pues ahí modelaba. Los hermanos les daba coraje. ¿Por qué a mi hermano, mi padre le ha dado una túnica y por qué no a nosotros? José era algo especial. No sé si llamarle el consentido. Dicen muchas familias que no hay consentido, pero si usted lee este relato bíblico de allá de Génesis, que José fue el único que recibió una túnica. No fue para todos, fue una túnica para exclusivamente José. Pero bueno, cuando José estrenó esa túnica, todos sus hermanos les dio coraje. ¿Cómo deshacerse de él? Pensaron matarlo, pensaron muchas cosas, y un día los hermanos de José se adelantaron, fueron a llevar las ovejas, y su papá le dice: oye hijo, ve a buscar a tus hermanos, llévales este queso, llévales este pan, lleva este alimento, y me trae noticias de cómo están tus hermanos. José salió contento, llevaba la túnica, iba estrenando. Imagínese cuando una persona estrena zapatos, tenis, camisa, guayabera, pantalón, o las mujeres vestido, en fin, nuestro cuerpo se siente diferente. Y José iba ahí, no sé si cantando, chiflando, y de repente pregunta a alguien: ¿dónde están sus hermanos?
y aquella persona dice, yo escuché que iban más adelante. Y José va contento, va chiflando, él lleva el sustento, lleva el alimento. Cuando los hermanos de José lo ven a cierta distancia, le dicen, ahí viene el soñador. Y otro dijo, no creo que sea él. Este es un muchacho que puede ser rico porque viene con una túnica nueva. Y se fue acercando José y era su hermano, su propio hermano. Y entonces cuando lo vieron dijeron, ¿qué haremos? Vino el odio hacia José, vino el coraje y dijo, ¿qué vamos a hacer con nuestro hermano? Y entonces uno dijo, vamos a meterlo en esta cisterna, lo bueno que no hay agua, y lo vamos a guardar. Vamos a platicar, ¿qué vamos a hacer de José? Y por ahí estaban pasando unos amalecitas y entonces lo vendieron a José. Su propio hermano lo vendieron. Imagínense cuando José les decía en alta voz, ¿por qué me venden? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué pasa esto? Por favor, ayúdenme. Nadie le ayudó. Todos pensaron, cuando ya José había desaparecido, ¿qué haremos con la túnica? Otro dijo, pues vamos a romperla, rasgarla y vamos a sacrificar un cordero, lo manchamos de sangre y le diremos a nuestro padre que esta ropa la reconoces, es de tu hijo. No dijeron es de nuestro hermano, sino es de tu hijo. Y entonces lo hicieron, degollaron un cordero, lo mancharon de sangre, inventaron que las fieras se lo comió y José lloró a la distancia de sus hermanos y el padre también lloró. Así que el papá llora y el hijo llora y los hermanos duros de cerviz. ¿Cuántos problemas habrá en tu familia similares a la vida de José? ¿Eres el único consentido o consentida? ¿Eres el único trabajador? ¿Eres el único honesto, honrado? Los demás te tienen envidia. Sin embargo, pasaron los tiempos y dice la Biblia que José llegó a ser el segundo de Faraón. ¿Cómo Dios superó? La Biblia registra que Jehová estaba con José. Que Jehová estaba con José. Lea usted la vida de José, le ayudará a ser mejor. Porque José, a pesar de su problema que tuvo con sus hermanos, José nunca los odió. José nunca dijo, ojalá se mueran, ojalá a mis hermanos les pase algo. Nunca en su mente y en su corazón pasó un pensamiento de que sus hermanos perecieran. Nunca. Sin embargo, los hermanos de José sí deseaban que José muriera. Y José estuvo en la cárcel, José tuvo problemas, pero la Biblia dice que Dios estaba con José. Amigo, amiga, hermanos que están hoy atentos a este tema del programa Luz y Vida, ¿Dios está contigo? ¿Dios es real en tu vida? ¿Realmente eres una persona atractiva? ¿Eres una persona de calidad? ¿Eres una persona que tiene buenas palabras? ¿Sabes tratar bien a tu prójimo? ¿Tienes buena conducta? Recuerda que no paguemos mal por mal. Seguid lo bueno. Vamos a tratar de tomar el ejemplo de José. Cuando José se da a conocer que es José, el hermano de ellos, entonces dice la Biblia, José besó a todos sus hermanos y lloró con ellos. Los hermanos se quedan sorprendidos porque ante él doblaron su rodilla. No se dieron cuenta que era José. José estaba sentado en su trono, llegaron sus hermanos, se arrodillaron y José se acuerda del sueño que había comentado a sus hermanos, que doblarían su rodilla ante él. ¿Se cumplió o no se cumplió? Por eso lea la historia de José, cómo sus sueños fueron reales y él no odió a sus hermanos. Cuando él se dio a conocer, inmediatamente abrazó a sus hermanos, les dio un beso y lloró con ellos. José tenía el fruto del Espíritu. Amigos, hermanos, también hoy necesitamos nosotros tener ese fruto presente. Hoy necesitamos ser bondadosos. Pues vamos a la bondad.
¿Qué hacer cuando la bondad nos hace falta? Pedir el fruto, pedirle a Dios el fruto, que este fruto de bondad esté presente en nuestra vida. Vamos a otra pausa y enseguida regresamos. Gracias. Continuamos con nuestro tema, el fruto del Espíritu es bondad. En otro ejemplo bíblico tenemos en la Biblia, vamos a Números capítulo 12, versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés fue criticado por su propia hermana María. Y cuando José, bueno, esta es otra historia que ya vimos, besó a sus hermanos y los perdonó. También Moisés echó mano del fruto del Espíritu, bondad. Cuando Moisés es criticado por su esposa, le llamaron Cusita. No agradable esta mujer hacia la hermana de Moisés, su cuñada. No la aceptaba como una esposa. Sin embargo, Moisés, a pesar de ese momento de crítica, de burla hacia su esposa, dice la Biblia que vino lepra, como juicio de Dios, vino una lepra a esta mujer llamada María. Y cuando Moisés se dio cuenta que su hermana estaba leprosa, no la rechazó, sino que usó la bondad. Inmediatamente ruega a Dios que le quite la lepra que está en el cuerpo de ella, de su propia hermana. Como tenemos en este ejemplo bíblico que entre familia hay problemas. No sé cuántos de ustedes que están hoy escuchando este tema han tenido problemas por la herencia, problemas porque papá se inclina más a este hijo, a esta hija, y ustedes ven que dentro de la familia hay una división tremenda, y recuerde que eso perjudica, daña una división familiar. Vamos a buscar la palabra armonía, vamos a buscar la palabra comunicación, porque podemos estar juntos, pero ¿de qué sirve si no hay armonía? Por eso dice el Salmo 133, versículo 1, muy conocido. Vamos a escuchar esta lectura del Salmo 133, versículo 1. ¿Qué dice esta cita bíblica? Escuchemos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí tenemos una palabra muy hermosa. Somos bienaventurados. Somos 3 veces feliz cuando estamos juntos, pero también cuando hay armonía. Y eso necesitamos. Todas las familias, en todas las iglesias, aún con nuestros vecinos, con nuestras amistades, tenemos que demostrar que nosotros somos realmente bondadosos, somos tranquilos. No podemos odiar, no podemos guardar resentimiento, coraje hacia alguien que es nuestro semejante. Recuerden que el primer mandamiento que encontramos en la palabra de Dios nos ayuda para pensar en lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña para que todos podamos ser obedientes y practicar lo que dice Dios en su palabra. Tenemos Marcos capítulo 12, versículo 29 al 34. Vamos a escuchar esta lectura de Marcos capítulo 12, versículo 29 al 34. Escuchemos. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esos.
Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Qué hermoso ejemplo tenemos en esta parte de la Santa Biblia. Amaremos a Dios en primer lugar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si somos realmente personas agradecidas, todos los que han escuchado este tema, nos motiva a amar a Dios sobre todas las cosas, ser bondadosos con Dios, ser amables con Dios, y también el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Pues hermanos, antes de concluir hoy este tema, nos ayuda para pensar que no debemos de guardar envidia, no debemos de ser egoístas, no debemos de ser pleitistas, sino tenemos que ser bondadosos. La Biblia dice en Proverbios 11:25, vamos a esta cita bíblica de Proverbios 11:25. Escuchemos la lectura. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Qué interesante es esta cita bíblica. Por eso, cuando Dios nos da la oportunidad, el alma generosa, cada hijo de Dios, usted llega a su iglesia o templo, como usted le quiera llamar, debe de ser generoso, debe de ser una persona amable, porque Dios es bueno. Y si Dios es bueno, ¿qué estamos aprendiendo de Dios? Todas las veces que asistimos a la casa de Dios, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Por eso la palabra de Dios nos ayuda, que el alma generosa será prosperada. La persona que tiene bondad, la persona que realmente comparte, suple lo que necesita su familia. Hoy vivimos días donde hay divisiones en la familia, pero la bondad sirve a los demás. Dice el salmo que acabamos de escuchar, que 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero dice armonía. Por eso esperamos que en estos días usted busque la armonía. Si ha tenido problemas con alguien de su familia, no permita que ese odio, ese coraje, esas raíces de amargura le lleve a una ruina. No permita que el pecado le envuelva, le engañe. Que Dios le ayude para ser una persona bondadosa, amable, una persona diferente, una persona que es luz y que es vida. Por eso la palabra del Señor Jesucristo nos enseña que aprendamos de Él. Y terminamos nuestro tema con la enseñanza de Jesús. San Mateo, capítulo 11. Vamos a escuchar esta lectura. ¿Cómo dice Jesús en este versículo 28, 29 y 30? Aprendamos de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien, terminamos nuestro programa con las palabras de Jesús. Dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si cada uno de ustedes está pasando por un momento de difícil, de no perdonar, de no sobrellevar a la persona que le ha ofendido,
La palabra del Señor nos dice en esta cita bíblica, donde esperamos que usted aprenda a ser bondadoso. San Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Escuchamos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Terminamos con esta lectura bíblica. Pedro le dice a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Que Dios nos ayude, amigos, hermanos, a ser bondadosos. Recuerde, hay que ser amables y hay que tener misericordia. Y recuerde que la bondad es el vínculo de amor y de perdón y de paz. Evitemos el egoísmo. Evitemos el egoísmo dentro de nuestra congregación. El egoísmo no nos lleva a nada, nos lleva a un lamento, nos lleva a un fracaso. Pues, hermanos, amigos que han escuchado palabra de Dios, esperamos que la próxima semana continuemos con otro fruto más. Esté atento, aprenda y vivamos lo que se nos da aquí en este Canal 8 a través de la palabra, de la explicación. Que Dios le ayude a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Oramos. Padre, te damos gracias por haber entregado la palabra a muchas personas, a muchos hermanos que estuvieron atentos al tema de hoy. Bendice sus vidas y que esta palabra sea de gran bendición y que ellos aprendan a perdonar, puedan amar y puedan crecer en la vida cristiana. Que la palabra no vuelva vacía, que haga efecto en la vida de todo el pueblo que ha escuchado tu palabra. Padre, gracias por medio de Jesucristo y que tu Espíritu Santo fluya en cada vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, gracias por los que escribieron, gracias por sus mensajes. Esperamos Dios les bendiga y les deseamos bendiciones para todos. Bueno, nos despedimos de todas las personas que nos están escuchando, de Puebla y de las personas de aquí de la iglesia. Quien nos escucha, nos despedimos de todos y les deseamos que Dios les bendiga en gran manera. Cristo es la